termine clase y ya te vuelvo a la llamada. Vale, jefe. Ya no está. Bueno, hasta luego. Listo, bueno. eh, Señores, señoritas, muy buenas tardes. Qué pena con ustedes. Estaba teniendo una llamadita importante y no hubo ocasión de posponerla. Eh, vamos a continuar con nuestras sesiones de programación, ¿sí? Entonces, vamos a retomar de donde habíamos quedado la última vez. Veo que todavía no se conectan todos los compañeros. ¿Alguien sabe de pronto qué pasó? Profe, de pronto una recomendación de explicar un poquito más detenidamente cada tema, pues para los que no se nos facilita mucho la programación. Vale, Jefferson, vale. ¿Listo? De pronto, si en algún momento, lo que les dije desde el primer día de clases, ¿no? Si de pronto en algún momento no se entiende o así, me pueden detener, dicen, profe, abren el micrófono, siéntanse libres y dicen, profe, podría repetir o profe, puede ir un poco más despacio, porque a veces como que me emociono y empiezo a ir rápido, ¿vale? Muchas gracias por la recomendación, Jefferson. Entonces voy a tratar de ir un poco más pausado para que podamos todos, ¿no? La idea es que todos salgamos con el mismo conocimiento, que todos aprendamos. Entonces, si de pronto en algún momento se llega a dar la necesidad, entonces pueden abrir el micrófono y me pueden decir, profe, ¿será que puede repetir nuevamente o profe puede ir un poco más despacio? Con mucho gusto lo atendemos esas inquietudes, ¿vale? Eh, Listo, entonces, Profe, sí, ¿será que me da un permiso en esta clase que tengo que ir a presentar un examen de inglés y no tengo más chance? vale, está bien, Carlos. Vale, procura ver la grabación para que no te vayas a atrasar. ¿Listo? Listo, sí, para volver a retomar los temas. Porque si no. Gracias, profe. Listo, vale. Ujú. Profe, hay una pregunta. ¿Sí? ¿Nos puede enviar estos PDFs que no están en la plataforma? Solo está el video. Vale. Es más Listo, fácil. claro que sí. Les compartiré este fin de semana, les subiré las presentaciones y las clases pues de esta semana. Ujú. Listo, profe. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver. Espérenme un ratico. Listo. Bueno, bien. Entonces, voy a proceder con la grabación de la sesión. Vale. Para que todos, por favor, acepten la grabación y podamos empezar. Listo, perfecto. Bueno, entonces, esto aquí.
la semana pasada hicimos un ejercicio de pasar este pseudocódigo, ¿sí? Este pseudocódigo lo pasábamos a Python. La idea de esta sesión de hoy es que vamos a profundizar un poco más en las estructuras de control, ¿vale? Vamos a profundizar un poco más en las estructuras control, las cíclicas, pero solamente ¿qué es? El bucle while, ¿vale? Ya para la próxima sesión vamos a trabajar el bucle for, pero ahí ya vamos a profundizar un poco más. ¿Por qué vamos a dedicar una clase entera para el bucle for? Porque digamos que ofrece una serie de bondades, digamos, de cierta forma, abstractas, ¿sí? O sea, son muchas las posibilidades que podemos tener con el for. No es como normalmente nosotros lo veníamos trabajando, ¿sí? Que era en Java, por ejemplo, que colocábamos for i igual a 1, i menor que 10, i más más, ¿sí? Y entonces iba pasando 1, 2, 3 y esa estructura, Entonces, se le el pide for la en este caso, ¿cómo, perdón? se- Profe, una pregunta, se le está cortando mucho. Ah, perdón. Profe, pues de pronto Espera, puede me apagar voy a la pasar. cámara. Sí, sí, sí. Voy a pasarme a otra red. ¿Se escucha mejor? Hola. Ahí ya se le escucha como más mejor. Bueno, bien. Entonces, la idea de la próxima sesión es que vamos a manejar el bucle for y lo vamos a realizar solamente en la próxima sesión, o sea, no lo vamos a dejar para esta, porque en ese bucle sí necesitamos profundizar, sí necesitamos entenderlo bien, puesto que es una estructura diferente a la que normalmente se viene manejando en Java o en otros lenguajes como C o C++, ¿vale? Cambia un poquito su sintaxis, entonces sí es necesario que la trabajemos de una forma diferente. Bien, entonces, bueno, para hablarles un poquito, de hecho, yo lo estoy compartiendo en mi pantalla, voy a compartir toda. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo del encoding y ya nos vamos adentrando un poco más en digamos, en la sintaxis como tal de Python. Ya vieron pues que es un lenguaje muy flexible, muy cercano, es de alto nivel, que ya pues de tercera hasta quinta generación se lo ha venido utilizando y pues tiene muchísimas prestaciones, ¿no? Entonces, observemos algo, bueno, vamos si este editor lo permite para poderles ejemplificar. ¿Listo? Bien. Entonces, encoding es una forma en la cual nosotros le decimos al lenguaje de programación qué tipo de caracteres vamos a utilizar para nuestro archivo de Python. A veces, cuando uno está utilizando herramientas de programación, ellas entienden un lenguaje para ellas cercano al hombre, ¿sí? Que es el lenguaje inglés. Todo está escrito bajo, digamos, esa sintaxis, ese manejo de caracteres, y cuando uno utiliza, por ejemplo, la ñ, o cuando uno utiliza, por ejemplo, las tildes, ¿sí? Normalmente o anteriormente solía dar error, ¿sí? Vamos si, bueno, en el caso de Python 2, eso es así, Python 2 nos da un error. Voy a ver si esta versión de editor lo permite mostrar. Eh, um, Eso vamos a ver si esa nos permite imprimir.
¿Listo? Entonces miren que él nos dice, hermano, usted tiene un error de sintaxis. Yo reviso y digo, pero carambas, está bien escrito, ¿qué pasó? Y miren, estoy usando las comillas, usé el print sin paréntesis porque en Python 2 recuerden que no lleva paréntesis. Entonces reviso y digo, no, caramba, está bien escrito, ¿qué pasó? Y él me dice, "Ya, que no tenemos ese soporte de caracteres. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros recurrimos al encoding. Nosotros le podemos especificar el tipo de codificación que queremos para nuestro programa. ¿Sí? Él ya dice, ah, usted va a utilizar es un idioma que contiene caracteres especiales como las tildes, ¿sí? Como la, bueno, aquí tenía que salir esos dos punticos que tiene la U. No sé por qué no lo sacó, ¿verdad? No, no lo sacó en ese caso. ¿Listo? Entonces, ahí ya pueden ver cómo si se puede las tildes y las señas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos el encoding, ¿sí? Es una forma de decirle antes, miren que indicamos con numeral, y a forma de comentario, pero cuando introducimos esta palabra coding, después de dos puntos colocamos el tipo de codificación que vamos a utilizar, el lenguaje ya lo entiende y dice, ah, va a utilizar el UTF-8 o va a utilizar el ANSI o el ANSI New o Latin, ¿vale? Entonces, él ya entiende que vamos a utilizar caracteres como la ñ, como la tilde, ¿listo? En el caso de Python 3, eso ya no es un impedimento. Python 3 soluciona, si miren que aquí tuve que declarar esa codificación, voy a pasar ahora a Python 3 y miren que él lo coloca, ¿sí? Lo coloca, vamos a ver, no debería suponer problema porque Python 3 ya lo trae actualizado. Él ya soluciona y recuerden que print para Python 3 se utiliza con paréntesis, ¿sí? Vamos a ver si nos lo deja aquí. Sí, miren, no hubo problema, sin necesidad de colocarle aquí codificación, ¿vale? Sin necesidad de colocarle codificación. Entonces, ahí ya se soluciona, digamos, en la versión 3, ese problema del encoding, ¿no? O sea, esta línea prácticamente ya la incorpora de forma automática en Python 3 para no tener que estarla declarando siempre al inicio de cada archivo. En Python 2, sí, sí, obligatoriamente, si voy a empezar a utilizar tildes o demás, tendría que ir, ¿no? Tendría que ir esta codificación, ¿no? En UTF-8, ¿vale? Bien, eso es lo que hablamos, o bueno, eso es lo que se trata cuando se aborda la parte de los encoding. Bien. Otra bondad que nos permite Python es la de asignación múltiple, ¿sí? Python, aparte de las otras ventajas que ya pudimos ver, nos permite hacer asignación múltiple. Por ejemplo, voy a invocar aquí mi Python. Entonces, aquí nuevamente, miren. Bienvenidos a este. ¿Listo? Entonces, él imprime sin necesidad, a pesar de que hay una tilde, sin necesidad de declarar el tipo de codificación. ¿Listo? Si no, tendría que colocarle primero la del coding, ¿listo? Y el UTF-8 especificarle para decirle que voy a utilizar ese tipo de codificación. ¿Vale? Bien, entonces, miren que yo puedo colocar así a... Profe, una pregunta, o sea que si yo voy a programar en ruso, tengo que cambiar el UTF coding, que es la base de caracteres que me va a recibir por código, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ajá. No, jamás he programado en ruso, así que no te podría decir qué tipo de codificación tendríamos que utilizar. Tranquilo, profe, no hay problema. Si veo un ¿Listo? final en ruso, entonces pues no hay problema. Listo, sí. O sea, tú ya con el simple hecho de exportar caracteres, no sé si para Python 3, si para Python 3 lo permita, a ver, veamos, utilicémonos un traductor ahí rápidamente. Vamos el experimento.
¿Listo? Y mira, si no te pone problema, ¿no? Aunque aquí hicimos la invocación del tipo, ¿no? A ver, salgamos, volvamos a abrir. Sí, mira, no te pone problema. ¿Sí? Entonces en Python 3 ya se soluciona la cuestión de la codificación. ¿Sí? Entonces ya se empieza a utilizar otro tipo de caracteres, ¿vale? Lo admite, no nos da error. ¿Listo? Entonces, volviendo a lo que les mencionaba, por ejemplo, yo aquí voy a declarar esta variable, ¿sí? Voy a declarar esta variable, voy a declarar esta variable, voy a declarar esta variable, voy a declarar esta variable. ¿Listo? Entonces, si yo imprimo A, si yo imprimo B, C, D, E, él las entiende. Pero lo que hice yo aquí fue declararla línea a línea. O sea, que si yo esto estuviera escribiendo en código, por ejemplo, acá en el editor, si yo estuviera escribiendo esto acá, dejo, ¿sí? Tendría que hacerlo en 3 líneas, mire. ¿Sí o no? Tendría que hacerlo en 3 líneas. Python nos provee una ventaja, es que yo lo puedo hacer A, B, C, igual, y empiezo a declarar. ¿A qué equivale A? Alejo. Coma. ¿A qué equivale B? True. Con eso, él también me entiende quién es A, quién es B y quién es C. ¿Listo? Entonces podemos hacer múltiple asignación, ¿sí? Múltiple asignación en una sola línea, ¿vale? En una sola línea. Ah, profe, en Java también se podía. Sí, señor, es verdad. En Java también se podía hacer asignación, pero de esta manera, por ejemplo, O sea, 26. profe, usted en Java solo podría asignar del mismo tipo de variable, si no estoy mal. Correcto. Sí, miren, a eso iba, ¿no? Entonces, miren, le puse entero 26, 10, C igual a menos 4, ¿sí? Y corría sin ningún problema, ¿vale? Hacía la asignación. Si yo aquí imprimía quién es A, quién es B, quién es él, me la iba a imprimir. Pero miren que está en el mismo tipo, entero. Si yo a este le pongo Alejo, ¿sí? A este le coloco U, bueno, pues minúscula, U, ¿no? Entonces él me va a dar un error, me va a decir, hermano, usted está declarando una variable entera como carácter, como cadena de carácter. No, eso está mal. ¿Listo? Y lo mismo pues pasaría acá. Si yo soluciono este de aquí, supongamos, dejémosle 2, y lo mismo me va a decir acá. Va a decir, hermano, vea, usted está metiendo en una variable de tipo entero un booleano. No, eso está mal. ¿Listo? Entonces, otros lenguajes lo manejan, sí, manejan la asignación múltiple, pero a un mismo tipo de dato. En cambio, en Python no. En Python se puede hacer una asignación múltiple. ¿Listo? ¿Listo? Se puede hacer una asignación múltiple sin necesidad de que yo especifique cuál es el tipo de dato para cada uno de ellos. Miren que no me da error, ¿no? Así que esa es otra de las bondades que nos ofrece Python. ¿Listo? Ahora bien, observemos lo siguiente. Otra de las cosas también es que Python maneja algunos tipos de datos. Esto lo veremos la siguiente sesión cuando hablemos de la estructura for, ¿sí? Pero les voy a hablar un poquito de las tuplas, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí. Alejo, 26, tup, ¿listo? Él lo va a entender, él va a poder ejecutar esa línea. Él me va a decir, si yo le digo quién es A, quién es B y quién es C, me va a decir, mire,
es Alejo, B es 26 y C es true. ¿Listo? Entonces también lo puedo hacer mediante tupla. ¿Qué es una tupla? Una tupla es un arreglo, miren, este es un arreglo de 3 posiciones, ¿sí? Es un arreglo de 3 posiciones, donde cada posición puede tener un tipo de dato diferente, ¿sí? Miren que este es un string, este es un entero, ¿sí? Este es un booleano, ¿vale? Entonces yo puedo darle esa nomenclatura a través, o esa asignación a través de tuplas. O lo puedo hacer a través de la siguiente estructura. Por ejemplo, Alejo. ¿Listo? En este caso, si ustedes observan, me da exactamente el mismo comportamiento de el comportamiento con una tupla, ¿sí? A este tipo de dato se le llama lista, ¿sí? Cuando yo tengo un arreglo de un mismo tipo, miren que tengo un elemento, luego la coma me separa, otro elemento, luego otro elemento, y ambos, bueno, y todos tres, ¿sí? Son del tipo string, ¿vale? A esto se le conoce como lista, ¿vale? Pues, por ejemplo, recuerden esto, vamos, lista. ¿Vale? Ahí. Y le vamos a dar int type lista. Voy a borrar eso de aquí. Listo, miren, él me dice, usted tiene una clase, ¿sí? Una variable con clase lista, o lista, pues, ¿no? Para lista. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tipo dato. Y yo puedo hacer la asignación, así, miren, lista. ¿Sí? Él ya relaciona, no iba, y aquí iba esto. Él ya relaciona automáticamente cada posición, miren. ¿Sí? Él dice, mire, usted aquí tiene 3 variables y va a hacer una asignación a una lista que tiene 3 elementos. Entonces, este primer elemento se lo asignamos aquí, el segundo aquí, y el tercero aquí. ¿Listo? Esto es lo que les decía, lo de la tupla. Uy, tupla. ¿Listo? Entonces, dejo, coma, 26, coma, true. Aquí en vez de colocarle tupla, lista, perdón, le colocamos tupla. Y lo mismo, él la va a entender. Solo que pues la tupla maneja diferentes tipos de datos, la lista un mismo tipo de datos, ¿no? Entonces aquí él dice también, mire, tiene 3 elementos, o sea que este primero va a A, el segundo va a B y el tercero va a C. O sea, profe, nosotros así como podemos ingresar varios valores para una misma variable, podemos desenglosar una variable sí me hago entender, ¿no? Desenglosar una variable en varias variables. Valga la redundancia. O sea que, sí te entiendo. O sea que esta es una variable, está desglosada aquí en 3 variables. Eso es lo que mencionas, ¿sí, no? Sí, profe, sí. Correcto. Se puede hacer, se puede hacer. Por ejemplo, verán, esto es muy común en estos lenguajes que ya son más adelante ya los van a ver ustedes. Por ejemplo, este lenguaje se llama Octave, ¿sí? Entonces, a ver, veamos si me acuerdo. Vamos a generar, a ver, por ejemplo, para control, es muy común encontrarse con funciones de transferencias, ¿sí? Con funciones, por ejemplo, de este tipo. Muy bien, bien. Es una función de transferencia. Cuando estén por allá en sexto, séptimo, cuando vean control, van a darse cuenta de cómo es la parte de las funciones de transferencia. Entonces, miren, en este lenguaje lo que hice solamente fue crearme una función de transferencia de algún sistema, ¿sí? Y yo le doy aquí ceros, polos, ganancias, OK, no me acuerdo, data. Y aquí le coloco Z, perdón, A, B, C. ¿Listo? Miren, ¿qué es lo que hice? Tengo una variable sistema
¿sí? Tiene la respuesta, perdón, la función de transferencia de mi sistema mecánico, electromecánico, electrónico. Es un modelo matemático de algo, por ejemplo, de un resorte con una masa, la oscilación, entonces está modelada aquí. ¿Listo? Supongamos. Y yo quiero analizar los polos, los ceros y la ganancia. Miren, aquí me da los polos, aquí me da los ceros, ¿sí? Y aquí me está dando la ganancia. ¿Qué hice? Desglosé a través de ese comportamiento de esta función, desglosé en 3 elementos diferentes. Entonces, más o menos así es como nosotros podemos utilizarla. Ya en este tipo de lenguajes, que puede ser Octave o MATLAB, es de más aplicaciones tienen estos resultados, ¿no? No quiero decir en Python no se usa. Observen lo siguiente. Octave, voy a importar una variable simbólica. Aquí me va a salir un mensaje. Estarán atención al mensaje que sale. Voy a tratar de hacer esto más grande. Ups, no. ¿Listo? Pero es para quitar esa ventana. Listo. ¿Vale? Entonces miren ahí lo que voy a hacer. Sin X. No, miren. Python Communication Link Active. ¿Qué pasó? Este Octave se basó en Python, miren. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es lo que nos permite hacer esa evolución a este tipo de lenguajes, por ejemplo, más poderosos, más robustos. ¿Sí? Ya se orientan para la parte de ingeniería. Este sí se orienta a la parte de ingeniería, no quiero decir que no. A partir de él se generan desarrollos, por ejemplo, como apoyo a estos sistemas o incluso desarrollos orientados a la parte de machine learning. ¿Vale? Entonces, sí, la respuesta es sí, ¿no? Esta es una parte fundamental, que podamos desglosar un valor en varios valores, es algo indispensable, de hecho, muy indispensable en la parte de programación, en las ingenierías, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, eso pues en cuanto a la parte de la asignación múltiple, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Podemos hacer asignación múltiple con diferentes tipos de datos y no solamente de esta estructura separada por comas, sino que aquí podemos colocar ya sea tuplas o ya sea listas, ¿vale? Esto de la tupla y de la lista, haremos la introducción la próxima clase para trabajar con el ciclo for. ¿Listo? Luego vamos a tomar una clase entera para trabajar solo con ellas, con listas y con tuplas, porque con ellas es que se asienta mucho la parte, por ejemplo, de la analítica de datos, sobre todo en la parte de listas, y que manejan un mismo tipo de dato, o bueno, bien se maneja en la parte de tuplas, y las tuplas en la parte de los data frames, pero ya también aparece el concepto de listas. Bien, entonces eso por ahora, ahí les dejo como dando la pruebita, como quien dice, y la próxima clase ya lo abordamos con más detenimiento. ¿Listo? Profe, Python. profe, qué pena. En la parte donde ustedes están indicando la frase, donde está el tupla, aparece un... ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Eso, ¿dónde está el tupla que dice usted? Por ejemplo, si es una parte o una frase o ¿cómo decir? Un- bueno, que sean números más que todo. eh, y uno le asigna, por ejemplo, ABC, ¿no? O sea, son tres, ¿cómo le digo? Tres Tipos palabras, por decir, ¿sí? ajá. Y entonces, por ejemplo, si es como decir una oración larga, ¿cómo se asignaría ahí? ¿O eso se lo ve después, profe? O sea, si ya tú quieres mira que aquí, por ejemplo, voy a colocar mi nombre, ¿no? Entonces, sí, Alejandro Salazar, coma, Castro. Siempre que esté separado por comas, lo puedes asignar palabra a palabra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, A, B, C, D, y acá le colocamos lista. Entonces, A, B, C, D. ¿Listo? Entonces, mira que ahí va a ser la asignación. Aquí abajo va a imprimir mi nombre, José Alejandro Satenar, ¿vale? Ahí, en estas comillas, lo que estoy haciendo es agregarle espacios. ¿Sí?
¿Listo? Y con eso tú puedes concatenar y puedes reconstruir a través de una lista. Por ejemplo, mira una oración como lo menciona. Si es con números, no la lista, si es con, perdón, solo, aquí mira que es una oración con solo texto. Si fuera, por ejemplo, mi nombre, es José, tengo, por ejemplo, mira, 29 años, ahí por ejemplo, ¿listo? Entonces, mira, voy a agregar ahora esta tupla. ¿Por qué tupla? Porque aparece al menos un dato diferente a los demás. Todos son tipo string, pero con uno que ya haya diferente, entonces tengo que declararlo como tupla. ¿Sí? Entonces, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. ¿Listo? Y acá lo mismo. A, B, C, D, E, F, y G. ¿Listo? ¿Por qué separa las comillas, profe? Para indicar un estado. Perdón, aquí me faltó. El espacio. Y para indicar un espacio, mire. Ah, ¿Sí? Indicar un espacio. Lo que estoy haciendo aquí, verán, voy a tratar nuevamente todo. ¿Listo? Entonces, miren, A, ya sabemos que toma esta palabra, ¿no? Sería mi. ¿Vale? Mi. Si yo le coloco más B, lo va a imprimir junto. Miren, mi nombre, pero lo imprimió junto. Entonces, lo que yo hago aquí es agregar unas comillas, un espacio, para que él imprima justamente este espacio, luego le pongo B. Entonces, ahí ya le va a dar un espacio. Mire, mi nombre. Así le vamos a empezar a agregar a todos los demás un espacio. Ahora, miren, 29, ¿sí? 29 es tipo entero. En Python hay que hacer el casting o la conversión de datos, ¿sí? Yo estoy imprimiendo texto, entonces, bueno, más bien dicho, cuando yo voy a imprimir, necesito colocar esta instrucción. Esta instrucción lo que me dice es, coja lo que está aquí entre los paréntesis, conviértalo en entero, perdón, en carácter. Y así ya me va a poder imprimir el mensaje. ¿Listo? Ya me va a poder. Ahora miren, por ejemplo, aquí, José, A, B, C, D. José, aquí le puse un espacio, pero antes de ese espacio le quiero colocar una coma para que se vea más chévere. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ahora aparece una coma. ¿Sí? Entonces, así es como se juega con estas comillas para, por ejemplo, construir frases. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si ¿Sí? usted no convierte ese entero, no lo convierte a texto? Nos da error. Nos dice, hermano, usted está mezclando aquí, está mezclando diferentes tipos de datos. ¿Sí? Entonces, mira, ahí dice. ¿Listo? Le dice, mire, hermano, usted aquí está mezclando string y luego nos manda un entero. No, no, no. Nosotros podemos concatenar solamente strings. Strings. Mira, aquí le dice. Solo Vale, podemos profe. concatenar strings. ¿Vale? En cambio, voy a copiar ese código para que no se me pierda. En cambio, en Java sí era diferente. Por ejemplo, entero, 29. Ups, no puse la letra. A29. Y acá le ponemos, mi nombre es José, coma, tengo a años. ¿Listo? Entonces, miren que en Java no me dio ese problema. Él lo imprimió. En ningún momento lo convertí aquí a string. ¿Yo no? No le hice casting. ¿Sí? Solo que lo imprimió. En Python no. Él solo concatena, Python solo concatena strings, ¿vale? Python solo concatena cadenas de caracteres. ¿Listo? Solo puedo concatenar cadena de caracteres. O sea que aquí tendría que convertirlo. Que funcione. De lo contrario nos daría error. ¿Listo? Mira. ¿Y en tupla y en lisa hay que hacer lo mismo? ¿En qué, perdón?
En tupla y en lista hay que hacer lo mismo. No, en lista, si son, digamos, en este caso, miren que es texto, lo que estoy manipulando, no hay problema. Si ya fuese números, si yo los quisiera hacer la parte de, digamos, que integrarlos, ¿sí? Ejemplo, observemos, 2, 4, 6, bueno, O sea, combinar. 2, 0, 2, 0, ¿sí? 1 ya. Yo quisiera estos imprimirlos en una sola línea, entonces, como son 4 elementos, solo voy a necesitar 4 de estos y le voy a colocar lista, ¿vale? Y de estos, pues solo voy a necesitar 4. Entonces, yo los imprimo de forma individual. No tengo ningún inconveniente, ¿sí o no? No tengo ningún inconveniente. Pero si yo los quiero concatenar, entonces miren, si yo le coloco aquí A más B, ¿sí? Primero que todo, lo que voy a obtener solo es un número. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, coja el número 2, número, súmelo con B. ¿Cuánto vale B? 0. 2 más B, 0. ¿Listo? Ah, no, pues, profe, haga lo que usted dijo. Agréguele las comillas sin espacio y ahí ya estaría concatenándolos, sin necesidad de convertirlos. ¿Sí? Eso es verdad. ¿Sí? Pero eso funcionaría en un lenguaje como Java. ¿Por qué? Porque acá ya sabemos que no podemos concatenar enteros y string. Tendríamos que convertirlos, ¿sí? Convertirlos para poder imprimirlos. ¿Listo? Para poder imprimirlos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tendría que agregar esto, strc, más esta, strp. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, tendríamos el año. Miren que no le agregué espacio, porque donde yo le agrega espacio, los números se abren. Se introduce un espacio dentro de ellos. ¿Listo? La idea es que se concatenen, ¿sí? Por eso le puse el más, ¿sí? Pero sin espacio, por eso no le puse espacio. Los convertí para que se pueda hacer esa concatenación entre caracteres. Yo solo puedo concatenar caracteres. ¿Vale? Python solo lee caracteres, pero se puede, como diría, se puede enlistar demás cosas. Pero todo lo O sea, caracteres. ajá, cuando uno ingresa por teclado, ¿sí? Cuando uno ingresa por teclado, todo lo lee por caracteres. Si yo aquí le coloco A igual, ¿sí? Input, recuerden que con input yo le digo al usuario que ingrese algo, ¿no? Por ejemplo, ingrese algo. Le doy enter y él me pide, ¿sí? Le voy a dar un número, miren, 5, enter, ¿sí? Ahí le puse enter. Yo le digo, ¿quién es A? Me dice 5, pero me lo da con comillas, mire. Ah, o sea, que no es un 5 número, sino que es un, miren, recuerden que con type podemos ver el tipo de dato. Ah, miren, usted tiene una clase string ahí, ¿sí? Un carácter. Ya lo quiere entero, pues conviértalo con esta función. ¿Listo? Ahora sí, si lo pone, ya le sale sin las comillas. ¿Por qué? Porque le hizo un casi. Lo convirtió a entero. ¿Listo? Él siempre les va a leer como caracteres. Siempre. ¿Vale? Ah, profe. Convertir también. ¿No? El int. Int es para convertir a entero. Miren este, por ejemplo. ¿Listo? Input 5.2. Yo le doy type A, porque yo leí esta variable, ¿no? Esta lectura que hice por consola, la voy a almacenar en A. Entonces aquí le digo, ¿cuál es esa variable A? El tipo, ¿no? El tipo. Entonces él llega y me dice, ah, es una clase string. Ah, pero yo lo quiero número, yo quería leer era un decimal. Entonces dígale, lo vamos a actualizar convirtiéndolo a double. Esa variable que antes era string, la voy a actualizar, miren que dejé la misma variable, el mismo nombre, a un tipo double. Ah, bueno, en este caso no nos dejó hacer la conversión. Con float. No está. Pensé que nos iba a dejar hacer el casi nada.
¿Listo? Tocaría con float, entonces. ¿Listo? Entonces veamos. Python. A igual input. Ingrese algo. ¿Listo? Ya aquí ingresamos 5.2. A, ya podemos ver que es string. Veamos si nos permite hacer aquí la conversión con float. ¿Listo? Y le decimos, ¿quién es A? Y él ya me dice, mire, A es 5.2. ¿Listo? Entonces, si yo le digo type A, ahora ya no me dice str, sino que me dice float. Es un flotante, es un decimal. ¿Vale? Entonces, a eso se le llama casting. O cast, más comúnmente en programación. Hay que hacerle un cast, dicen, para la conversión de datos. ¿Listo? Bien. Entonces, eso en cuanto a la parte de asignación, ¿no? De asignación múltiple. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. La parte de la indentación. La indentación es un espacio que se introduce, digamos, para mantener una estructura de programa. Esta es mi línea, por ejemplo, de escritura. Entonces yo empiezo a escribir aquí pegadito. La sangría, nuestro lenguaje, es un espacio que se da, por ejemplo, con tabulación, cuando nosotros estamos escribiendo. Supongamos, abramos un documento de Word aquí. En algunos casos, nosotros tenemos que, por ejemplo, las estructuras de control en Python deben ser 2 puntos, ¿sí? Agrego aquí unas viñetas, miren, se introdujo una sangría, ¿sí? ¿Sí? Esto de aquí, por ejemplo aquí, condicionales, operativos, ¿sí? Esto que ustedes ven, este espacio que se agregó aquí en esta zona, es la sangría. ¿Qué pasa? Si ustedes ven esto, lo ven agradable o lo ven más agradable que si estuviese así. ¿O no? Se ve más agradable así, así, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como, digamos, una tipología al momento de escribir, se vuelve más atractivo verlo así. Lo mismo sucede en los lenguajes de programación. La indentación es como la sangría del lenguaje que nosotros manejamos, ¿sí? Entonces, la indentación es la sangría de un lenguaje informático. Es ese espacio que nosotros colocamos para respetar o para organizar o presentar mejor nuestro código fuente, ¿vale? No todo en los, bueno, más bien dicho, cuando uno está programando, o sea, está codificando, utiliza mucho la sangría para indicar cómo va la estructura del lenguaje, ¿sí? Los lenguajes de programación, varios, no lo necesitan, o sea que sin la indentación de igual forma funcionan, pero uno la coloca para poner un código más bonito, ¿sí? En cambio, en Python la indentación es obligatoria cuando uno está manejando los ciclos, ¿sí? En Python es obligatoria. Les quiero mostrar algo, vean. Voy a pasar nuevamente a Java. Por ejemplo, aquí, int a, 5, punto y coma. Si a es igual a 5, entonces system.out.println, el valor de a es, ¿listo? Entonces vamos a imprimirlo. Ups, faltó el punto y coma, ¿no? Uno se mete mucho a Python y se olvida del punto y coma. De hecho, por ahí enviaron un meme, ¿no? Al grupo. ¿Listo? Entonces, miren, el valor de A es 5. Miren cómo yo tengo la indentación. Empecé aquí a pegadito. Después de la llave, puse una sangría, que ya sabemos que para el lenguaje de programación se llama indentación. Luego, ahora mi línea se volvió esta de aquí. Miren, aquí se volvió mi línea. Aquí, justo en esta zona. Luego, aquí, agregué una indentación. Desde aquí, cuando ingresé a este ciclo, mi línea se volvió acá. Y de aquí le agregué una sangría, ¿sí? Si ustedes ven esto, se ve más bonito que esto. Profe,
Pero la sangría se coloca sola o nosotros mismos la vamos colocando. A veces hay que colocarla, ¿no? Depende, verán, la ventaja de usar editores de entornos de desarrollo es que a veces ellos mismos la van ingresando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, aquí cuando yo escribí ese if, ¿sí? Miren, if a igual a 5, pongo las llaves, le doy enter y miren lo que pasa. Él la introdujo automáticamente, ¿sí? Miren, la introdujo automáticamente. Pero si yo utilizo un bloc de notas, por ejemplo, pongamos que ahí ya le colocamos public as main. Listo, miren, aquí él no me introdujo nada. Public static void main strings args. Listo, miren, él no me está introduciendo la sangría. Int a igual a 5 if a igual a 5. ¿Sí? En ningún momento él me está introduciendo la sangría. Miren. System.out.println. El valor de A es 5. Perdón. Punto y coma, ¿no? Miren que ahí en ningún momento él me introdujo la sangría. Acá sí. ¿Sí? Acá sí. La introdujo. Entonces, si yo aquí le coloco sangría, este sería aquí, sangría. ¿Listo? Entonces, así uno puede dar un mayor orden, mire. Se ve más bonito así, con esa sangría, se lo ve más ordenado. Cuando yo lo vaya a leer, digo, mire, esta sentencia de aquí pertenece a este ciclo. Esta instrucción con este ciclo pertenecen aquí a este método. Este método es parte de esta clase. Chévere. ¿Listo? Entonces, así es como la importancia de la sangría. Pero no quiere decir que sin la sangría no vaya a funcionar. Miren, ahí le quité la sangría. ¿Vale? Voy a quitarle también el zoom. ¿Sí? Miren, valor de A, 5. No me dio problema. A pesar de que no tenía la sangría. Entonces, para, por ejemplo, el caso... A veces sí da errores, ¿verdad? Sí. A eso voy, ¿no? Ahorita les estoy hablando, por ejemplo, es que estoy haciendo como esa comparación, ¿no? Por ejemplo, en Java, miren, no me dio ese problema. A Java no le importó esa situación. Pero, si nosotros nos vamos a Python, ¿listo? Si no, bueno, voy a cerrar esta consola porque ya tenía muchas ahí. ¿Listo? Python. Nosotros nos vamos a Python y le escribimos int a... perdón, aquí no hay que declarar el tipo de dato, ¿no? 5 sin punto y coma. Si A es 5, entonces, miren, no voy a escribir sangría, ¿no? El valor de A es 2 puntos más str, porque hay que convertirlo, recuerden, a string, y me va a dar error, ¿sí? Me dice, mire, hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es que me está tratando de hablar? Que acá necesitaba una indentación yo esperaba ver una indentación y usted no la puso. Entonces yo le digo, qué pena, discúlpeme. Tenía que hacer, era esto, una tabulación. ¿Listo? Y ahí ya. Int. ¿Listo? Entonces él ya me decía, ya puso la indentación, hermano, gracias. Y ya me pone el valor. ¿Vale? Miren, otra comparación. En 3 líneas de código, hice lo que en Java necesitaría todas estas. ¿Vale? Bueno, pero dejando eso a un lado, entonces, en algunos lenguajes, la indentación no es necesaria, ¿sí? No la necesitan. No todos los lenguajes la necesitan. Pero en Python sí es obligatoria, ¿vale? Para los ciclos, las funciones, para Python sí es obligatoria. En la programación orientada a objetos con Python sí es obligatoria. ¿Listo? Conclusión, indentación en Python, obligatoria. Esta es la estructura, pues, que debe tener la indentación, ¿no? Son más o menos 4 espacios, 1, 2, 3, 4 espacios que uno debe ingresar para que lo interprete como indentación, ¿no? Volvamos aquí a la consola, nuevamente este ejemplo, igual a 5,
Y miren, cuentan. 1, 2, 3, 4. Listo. Ahí ya empiezan. Ups, perdón. Print. Bueno, ahí. 1, 2, 3, 4. Enter. Me faltó cerrar. Miren aquí. Le puse una comilla de más. Que ya la había declarado, ¿no? Vuelvo de nuevo. Listo, ahí. Ahora sí ponemos esta. Entonces, 1, 2, 3, 4. Listo. Enter. ¿Vale? Ahí ya entró al ciclo. Listo, miren. Con 4 espacios, con la tecla de tabulación, nosotros ingresamos la indentación. ¿Listo? Ojo, en Python es muy importante para que el código funcione, colocar una indentación. Bien. Otra cosa que les quiero mostrar, miren, ¿sí? Voy a volver a poner indentación acá en Java. A mí me gusta mucho, pues, la estructura que se le puede dar al código cuando uno le coloca las indentaciones. Se ve mucho más organizado, mucho más agradable para leer, ¿vale? Entonces, estamos ahí con ese código en Java, ¿sí? No sé, pues yo creo que ustedes sí, por lo que ya vieron el lenguaje, las llaves no son necesarias en Java si solo voy a imprimir una línea, ¿sí? Miren, ahí va a imprimir de todas formas. No me va a dar problema. El valor de A es 5, ¿sí o no? Pero ya eso, cuando ya tengo más de una instrucción, ahí sí que necesito los corchetes. Por ejemplo, miren, valor de A, el valor de A es, y lo voy a imprimir haciéndole un salto de línea, system.out. Print ln. ¿Listo? Aquí le colocamos el valor de A, ¿vale? Entonces, miren, ahí lo que voy a hacer es imprimir lo mismo, miren. El valor de A es 5. Ah, súper, profe, mire, no necesita los corchetes. Porque tiene la indentación, mire. Tiene la indentación aquí, en Java, ¿no? Ojo, en Java. ¿Sí? Ah, sí. Cambiemos la condición, que ya no sea 5, que sea 3. O sea que como A es igual a 5, no, porque como es 3, no debe entrar a hacer este bloque de código. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo así? Me imprimió 3. Yo le puse la indentación en Java. Sí, pero recuerden que Java no la necesita. Y yo necesito que este bloque de código en Java se ejecute con esta línea, debo segmentarlo con corchetes, con llaves, perdón. ¿Listo? Entonces ahí miren, ya no imprime nada, ¿sí? A no ser que se dé la condición. ¿Listo? Miren, ¿sí? Las llaves son muy importantes. Yo no las uso cuando solo tengo una línea, ¿sí? Una línea para imprimir, para una sentencia, para ejecutar. ¿Listo? Si ya son 2, entonces sí ya tengo que colocarle la línea a Java. Ah, pero en Python, no, pues en Python sí es otro cuento. A igual a 5, punto y coma, miren, sí, A es 5. Además que en Python se utiliza mucho este tipo de sintaxis. Miren, ya no necesito colocar igual a 5, sino le coloco es, ¿sí? Para decir que es exactamente 5. Miren, ahí le doy enter y él me introduce la sangría, miren, la indentación. Entonces aquí le coloco, como si es, le coloco print, el valor de A es, pero aquí tengo que convertirlo, ¿no? Recuerden que no puedo concatenar strings con números, tengo que convertirlos, ¿no? Entonces, el valor de A es 5. ¿Vale? Entonces, aquí está. Bueno, aquí nos hace, miren, esta comparación, ¿no? Sí funciona, ¿no? 5, A es 5. Entonces, bueno, vamos a dejarle el doble igual, ¿sí? Y ya. El valor de A es 5, ¿sí? Ahora, si yo quiero seguir imprimiendo, les coloco otra línea, y solo el valor. Ah, ahí va a hacer un salto de línea.
¿vale? El valor de A es 5. Pero si ven, no necesito, si yo le cambio esta instrucción a 3, de igual forma no la va a imprimir, no va a imprimir el valor de A. Y él ya entiende. ¿Por qué? Porque la indentación en Python sí se valida. Si hay indentación, quiere decir que estas dos líneas hacen parte de este condicional. Si yo esta línea le quito su sangría, entonces ya está por fuera del condicional, así que ahí la imprime. Para que esté dentro, debo colocarla exactamente debajo de la otra línea con sangría. ¿Listo? Y entonces ahí ya no. ¿Vale? Entonces, esas son algunas de las recomendaciones pues, que les traigo para tener en cuenta en Python, ¿no? Listo. Entonces, ya nosotros hablamos de las estructuras, ¿sí? De las estructuras de control, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que aquí colocamos nuestra expresión, nuestra sentencia de control, aquí añadimos una sangría y posteriormente las expresiones. Y de ahí para abajo debemos respetar esa sangría para que esas expresiones que nosotros tengamos, ese conjunto de expresiones, pertenezcan a esa estructura de control o a esa función. ¿Vale? Bien, entonces, ya pues, como lo hemos mencionado y como pues ya bien lo deben conocer por Java, nosotros manejamos dos tipos de estructuras de control de flujo, que pueden ser las condicionales o que pueden ser las iterativas. Profe, y para los que no vimos Java. Ya. O sea, esto no necesariamente, o sea, necesita de que hayan visto Java, ¿no? Aquí los vemos, de todas formas los vemos, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver cuáles son los condicionales y cuáles son las iterativas, no se preocupen. Yo hago alusión mucho a Java, que quiero que comparen, ¿no? Comparen los que ya conocen Java, entonces que digan, ah, miren, esto se trabaja en Java, ah, esto se trabaja en Python. Si ustedes se dan cuenta, si yo quiero migrar, le digo a alguien, migre estas 4 líneas, mígrelas a Java. Entonces la persona llega y viene, selecciona su lenguaje Java, ¿sí? Voy a abusar aquí, las voy a poner ahí, ¿no? Entonces, primero esta línea, A igual a 3. En Java se necesita declarar variables. Ya. ¿Listo? Esta línea ya estuvo. Luego introduzco un ciclo. Sí, Java necesito identificar el paréntesis. A igual a 5, ¿sí? Estos 2 puntos me indican que ahí empieza el condicional, con esta línea y con esta línea, porque hay sangría, miren. ¿Sí? Entonces vengo aquí, abro llaves, porque son 2 líneas, no es una sola línea. Entonces abro llaves, perdón, y le coloco system.out.println, el valor de A es 2 puntos, punto y coma, system.out, y le coloco el valor de A. ¿Listo? Y ahí ya hice la traducción, ¿sí? O pasé del lenguaje Python al lenguaje en Java, ¿sí? Y hace exactamente lo mismo, miren, como es 3, no lo valida, pero si es 5, hace exactamente lo mismo que se hizo en Python. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso es que les hablo de Java, ¿no? Python, si hago esa comparación, que Java es el lenguaje más utilizado y Python en ingeniería se está volviendo muy utilizado. Entonces, que manejen los dos. Les cuento una experiencia personal. Mi trabajo de grado lo realicé en MATLAB, ¿sí? El de grado no, el de maestría. Lo realicé en MATLAB. Tenía que sustentar el 20 de agosto, ¿sí? Y el 15 de agosto viajé a Manizales a ver a mi director de trabajo de grado, de maestría. Le dije, listo, profe, ya tengo mi trabajo de grado. Genial, me dijo, justo a tiempo. Lo empezó a revisar y me dijo, José, pero lo tienes en MATLAB. Sí, le dije, profe. No, yo lo necesito en Python. Trabajé 6 meses en ese código y me dijo que lo necesitaba en Python. Yo me iba a volver loco. Necesité un equipo de 3 personas más para poderlo traducir. En 5 días tradujimos todo ese código que había hecho en 6 meses, porque las otras personas tenían un dominio excelente de Python. En esos tiempos, estoy hablando del año 2018, yo no tenía tanto dominio en Python.
Ahí fue cuando yo aprendí la mayoría de cosas que yo sé de Python, de sintaxis, de sangría, de transformaciones, etc. Entonces, es importante reconocer la existencia de otros lenguajes y ver cómo una comparativa, o sea, yo hago este ejercicio de decirles como en Java, porque pues sé que Java conocen, si no yo les dijera como en MATLAB, como en Octave, como en C, como en C++, ¿sí? Entonces, es importante hacer esa comparación para que después a futuro, si a ustedes les llegase a pasar algo como lo que me pasó a mí, también puedan actuar rápido y tengan las habilidades para poderlo hacer, para poder interpretar esa situación y realizar pues los ajustes que sean necesarios. Una vez yo tenía un compañero que estaba realizando un desarrollo en PHP. Él tiene una empresa, ¿sí? Una empresa de desarrollo, pues digamos, en Pasto, es una de las más reconocidas en el sector de los programadores, ¿sí? Y a él le llegó un trabajo de una entidad de Estados Unidos para desarrollar una página web. Digamos que, por fortuna, él tenía un desarrollador que se enfocaba mucho a la parte de PHP. Y él hizo la página web, la empezó a desarrollar en PHP. ¿Listo? PHP, JavaScript, HTML, CSS y listo. Él la empezó a desarrollar. Cuando a la semana se comunicaron con pues, mi amigo y le dijeron, estimado Héctor, ¿tú estás haciendo ya la página? ¿Si podemos ver avances? Sí. ¿Ya está por terminar? Sí. Muéstranos. Y cuando les mostró, estaba en PHP. Y ellos le dijeron, carambas, Héctor, la estás haciendo en PHP y nosotros la necesitamos en Python. Ah, dijo mi amigo. Y de una, me llamó. Alijo, haceme un fa. Sí, hay un trabajito para traducir una página web de PHP a Python. ¿Te le mides? Listo, hágale. Sí. Ahí salió, 500,000 pesos en una semana. ¿Listo? Y trabajaba casi que 2 horas diarias. Entonces, saber este tipo de cosas es bastante práctico. Por eso hago ese tipo de relaciones, ¿vale? Ahora, cuando les menciona Java, no quiere decir que necesiten saber Java para poder entender Python. No, no hay problema. Miren, vamos con condicionales. Los condicionales pueden ser condicionales simples que me indican toma de decisión, pueden ser condicionales dobles. Aquí me permiten elegir entre 2 opciones. En el caso del condicional simple, la estructura es la siguiente. Si, aquí mi condición, entonces, hacer, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si se cumple esta condición, entonces haga esta acción. Si no se cumple, salte este código. Siga por acá. Si no se cumple, siga por acá ejecutando su bloque de código, ¿vale? Ese se llama condicional simple. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Lo que estamos haciendo aquí. A igual a 5. Y A es igual a 5, entonces imprima el valor de A, por ejemplo. ¿Listo? Este es un condicional simple. ¿Por qué? Porque aquí le pongo una condición. Si esa condición se cumple, ejecuta. Si no se cumple, ¿qué pasa? Pues no se ejecuta. Miren, no muestra nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la salta. La salta y sigue acá abajo. Si aquí hubiera otro código, por ejemplo, print, gracias por utilizar este código. Entonces solo va a imprimir la última línea. Saltó esta línea. Pero en cambio, si se cumple la condición, si ingresa al condicional, ¿sí? Miren, sigue ejecutando lo demás normalmente. Este es el condicional simple, ¿vale? Ahora, también podemos tener condicionales dobles. Ellos me permiten elegir entre 2 opciones. Es decir, si esta condición se cumple, ejecute esta acción. Pero si no se cumple, ejecute esta otra acción. Por ejemplo, ¿listo? Sí, miren, si A es exactamente 2, entonces imprima, el número es 2. Pero si no lo es, ¿sí? Si no lo es, 2 puntos, los 2 puntos siempre van al finalizar una instrucción cíclica o función, ¿vale? O declaración de clase, por ejemplo, siempre tienen que aparecer los 2 puntos. Entonces, imprima
el número no es 2. Este es un ejemplo nomás, ¿no? Entonces, como 5 no es 2, él imprime, el número no es 2. Gracias por utilizar el código. O sea, que él viene, vale 5. Compara, si A es igual a 2, no. Entonces no ejecuto esto, sino que paso a ejecutar la otra línea. El número no es 2. Si fuese 2, entonces sí cumple esta condición, así que ingresa acá. Ya no ejecuta esto, porque esto se ejecuta solo si no se cumple esta condición. ¿Listo? El número es 2, gracias por utilizar este código. ¿Vale? Estos son los condicionales dobles. ¿Vale? Entonces ahí tienen la comparativa de condicional simple, condicional doble. Bien. Van ustedes a hacer esta actividad. Van a leer 2 números por consola, ¿sí? Los van a comparar, ¿vale? Y si el valor, o sea, si se cumple esta condición, van a imprimir el valor de A, ¿vale? Ahora, van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, solo que van a utilizar esta condición de acá. Y los valores son, bien sea mayor que 2 o bien sea menor que 4, A o B, es imprimir A. ¿Listo? Esto que les presento aquí se llama pseudocódigo. ¿Vale? Pseudocódigo. Nosotros debemos tener las habilidades para pasar de pseudocódigo a algún lenguaje de programación de nuestra preferencia. Puede estar así en pseudocódigo o también puede estar en diagrama de flujo. Profe, el entonces es es así solo una palabra, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hagan de cuenta que estos 2 puntos son el entonces, ¿no? Si A es mayor que 4 y B es menor que A2 era acá, ¿no? 2, B es menor que 4, los 2 puntos serían como el entonces, ¿listo? Ya se puede entrar. La condición. Ajá, así sería. ¿Listo? Entonces los 2 puntos siempre deben ir. Bien, puede ser aquí leemos A y leemos B. Aquí hacemos un condicional. A mayor que 2 y B menor que 4. Si no se cumple, no haga nada, salga. Pero si se cumple, entonces imprima, bueno, lo voy a tachar un poco. Imprima. Profe, pero las dos serían con solo un solo, o sea, solo con ir. Porque no hay ninguno y no. Sí, sí, sí. Por eso, miren este código. Este de aquí se llama diagrama de flujo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice? Aquí inicia. Leo A, leo B, comparo. ¿Se cumplió esta condición? No. Entonces, miren, aquí no hay nada. En este camino no hay nada. Entonces sigo y salgo. Ya, se acabó el programa. Pero si cumple, si no cumple. Pero si cumple, entonces imprima A. ¿Vale? Entonces, sí, estos solo son los simples, los condicionales simples. De hecho, vean, voy a hacer yo este. ¿Listo? Voy a hacer yo este. Y ustedes ya lo replican aquí. Sí, o sea, son los mismos. Lo único que cambia es esto. Recuerden que para y utilizamos la palabra and. Y para o utilizamos la palabra or.
Perdón, ya les vuelvo a proyectar. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? Sí, 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 ahí ya escucho. Ah, ¿cómo está, Rosemary? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ajá, cuénteme. Ya, sí. Esos horarios vienen organizados por grupos, ¿vale? Entonces, cuando aparece la estructura de los horarios, debajo aparece el grupo, el nombre de docente y en qué jornada, por ejemplo. Busquen un grupo, aquí, por ejemplo, dice, lectura compresión de textos 2 o uno. Entonces, grupo uno y buscan en el horario dónde está ubicado el grupo 1. De acuerdo al grupo que les adapte mejor, ven el grupo y el nombre del docente y me escriben al grupo de WhatsApp, por ejemplo, que matricúlenme en este grupo, ¿vale? Y yo ya les hago el cambio con los otros docentes. Ya, entonces eso, ingrese y busque el grupo, ingrese en el grupo, que mejor se adapte, por ejemplo, que sea de lunes a viernes, en algún horario que ustedes puedan, y me dicen, ustedes hay el grupo que tenemos de WhatsApp, los profesores cambiaron de grupo al grupo tal, y le dan la cédula y con eso ya. Listo, listo, perfecto, vale, que sea muy bien. Bueno, hasta luego.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, doña Patricia? ¿Cómo me le va? Claro, claro, le cuento que le tengo buenas noticias. Verá, yo pude hacer la gestión con la vice, yo me reuní con ella, le expuse el caso de David, entonces ella me dijo que sí, o sea, que ya pues por todas las condiciones y demás, entonces que hagamos lo siguiente, ¿verdad? Necesito que me consiga la documentación, lo que usted tenga, ¿vale? Los soportes médicos de la condición de David, me envía eso, por favor, al correo de ingeniería.informática. Yo ahorita se lo envío por WhatsApp, ¿vale? La dirección de correo. Me envía la documentación ahí. Yo voy diciéndoles que, pues exponiéndoles el caso de David, que no pudo presentar las pruebas a los pues, por el que en esos momentos estaba pues con algunos gastos en su salud, de dificultad. Entonces, voy a solicitar que le permitan sustentar, ¿sí? Para que cuando se acabe los grados, supongamos son en junio, pero él debe presentar lo de la beca en junio. Como ya está sustentado, decimos que la única condición que hace falta para el grado es la prueba Saber Pro. Y usted con eso envía al ICETEX, les dice, mire, el muchacho ya sustentó, ya presentó su trabajo, lo único que le falta para el título es entregar el certificado de prueba Saber Pro y no se presentó en esta ocasión porque estuvo malo de salud y pasó esto y esto, ¿sí? Con esos argumentos es más fácil que allá le den una prórroga sin necesidad pues de que tenga esa dificultad de pagar todo el monto de la beca, ¿vale? Devolver el dinero. Esa pues es la luz, es la gestión que pudimos hacer. Esperemos que en el consejo nos apruebe, no se preocupe, yo pues mi idea es ayudarle. Yo voy a estar en el consejo todavía y pues voy a velar porque lo autorice, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo estoy de lunes bueno, ahora a sábado. Mañana voy a estar de 9 de la mañana a las 12 hasta las 12 del mediodía. Sí, sí, sí. Es mejor que me los envíen por fotos porque como todo eso me toca anexar, entonces para crearnos una carpetita y el compartirle con la rectora y demás. Ajá. Ujú, ujú. Sí, claro, claro. No, ese es el soporte para ellos, eso sirve. Entonces sí es importante. Saca las fotos con tema y con eso ya tenemos ese insumo pues para poder apelar, digamos, ¿no? Poder pelear allá con ellos. ¿Listo? Pero sí, sí, no se preocupe, no. Usted ya sabe, mi idea es ayudar a los estudiantes. Si toca ir a pelear con ellos, peleamos. ¿Vale? Pero sí, eso lo sacamos adelante. Bueno, bueno, doña Pati, que me le vaya muy bien, que tenga una feliz tarde, ¿no? ¿Vale? Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, ha estado prendido el micrófono. ¿Sí? ¿De pronto hay algún libro de Python? Muchachos, estaba Que nos esperando que me pregunten eso. pueda Espérenme explicar. un ratito. No sé si por acá los tenga, no, creo que no. Espérenme un ratico. Tengo como 10 libros, enlaces gratuitos para que los descarguen. Eso, Me olvidé de compartirles, pero ya les comparto. Regálenme un ratito. dice profe, para repasar.
¿Listo? Entonces ahí ya les envié el pack de libros de Python. Todos están en PDF, los pueden descargar, pueden utilizarlos pues para los fines y pues estoy seguro que les va a servir mucho. ¿Vale? Este es interesante, ¿sí? Aplicaciones gráficas que propone una metodología para desarrollo de interfaces con Python, ¿sí? Permítanme. Creo que es este. Ah, sí. Miren este trabajo de grado. Este trabajo de grado lo presentaron unos estudiantes de la Universidad de Nariño. Yo fui el jurado, en el cual ellos controlaban una prótesis robótica para que siga unos movimientos de forma inteligente. O sea, ellos generaron un sistema inteligente a partir de señales electromiográficas, identificaba qué tipo de movimiento quería hacer sobre una taza. Si quería hacer, por ejemplo, un agarre de la taza o si estaba haciendo alguna seña con los dedos, ¿sí? Entonces, ellos replicaban ese movimiento en la mano robótica. Yo me conectaba el dispositivo por acá y si yo cerraba el puño, la mano robótica cerraba el puño. Automáticamente ya detectaba qué tipo de movimiento era, ¿sí? Solo con un sensor electromiográfico, no necesitaba otro tipo de sensores, por ejemplo, en las articulaciones de los dedos, en la muñeca, nada de eso. Y eso lo hicieron ellos, lo trabajaron con Python, con Arduino también, sí, pues lógicamente algunos servos, pues toda la parte electromecánica de la mano, de la prótesis, perdón, y generaron una interfaz gráfica en Python. Les quedó un trabajo muy bonito, ellos sacaron una tesis meritoria. Entonces, esperemos a ver si carga y para que puedan ver ahí un poco y conocer un poco sobre ese proyecto. Miren, estos eran toda la base de datos de los movimientos con los cuales ellos entrenaron. Y miren, aquí está el de agarre, no sé si se alcanza a ver bien. Por aquí está el de agarre, miren, el de la botella. Sí, agarre de diferentes objetos. Ellos todo lo hicieron desde cero, digamos, o sea, conocían un poco de la base de datos. Este es el sensor que utilizaron, el Maioware, creo que, sí, el Maioware, miren, el Maioware, y así ellos hacían el preprocesamiento, filtraron las señales, todo, ¿no? Sí, profe, si no estoy mal, yo pues en la anterior carrera pues habíamos tenido en cuenta unas cosas y es de que las señales que envían, a pesar de que no son fuertes, se envían diferentes señales, los sensores de... los sensores... se me olvidó. Es el nombre de sensores, pues para que son con los chupitos. Se me olvidó el nombre. Los Envían diferentes... electrodos. Sí, con electrodos, los sensores con electrodos envían diferente señal de pulso y fuerza, unas más altas, unas más bajas, y a pesar de que tenga una menos de diferencia, entonces en eso se basan y crean diferentes variables para que el brazo se mueva de diferente manera. Sí, sí, justamente, creo que por ahí están las señales, verán que son varias señales así montadas. O sea, es una cosa muy, muy interesante lo que ellos hicieron. Y miren que esta interfaz que está aquí, la desarrollaron en Python. Y yo cuando la vi, lo que yo pensé fue que la desarrollaron en Java. Yo dije, uff, qué chévere esos bordes, cómo los lograron hacer de detallados, porque Java, digamos que de cierta forma, uno debe invertirle mucho al aspecto, ¿cómo se dice?, estético, para que queden unos bordes así bien detallados, bien elaborados, ¿no? Quedan normalmente como con sombras o así. Entonces ellos hicieron todo, miren, toda la interfaz la hicieron ellos, las gráficas. Por aquí están las señales, miren, miren. Sí, miren. Este es de un solo movimiento, de agarre.
Este es del canal 2 del sensor, del canal 3 del canal 4 miren, y son de diferentes, como dice el compañero, diferentes comportamientos. Los picos cambian, ¿no? Los voltajes, todo. Todo eso se procesaba y con todo eso hicieron ellos el trabajo. Fue un trabajo muy, muy bonito. Miren, estaban las señales. Las filtraban, ¿no? Miren, aquí hicieron la clasificación de los movimientos, la ubicaron en un plano tridimensional, ¿no? Un trabajo interesante. Y todo, miren, en Python, todo Python. Entonces, se pueden lograr cosas muy, muy interesantes con Python, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo les fue con el código? ¿Bien? Estábamos prestando atención, profe. Ah, bueno, bueno. Bueno, sí. Bien, verán, voy a solucionar uno de esos, ¿sí? Porque sí quiero avanzar un poquito a los condicionales múltiples y a los anidados. Entonces, vamos a resolverlo en conjunto. Como esta interfaz de paisa.io no nos permite leer, creo, a ver, veamos. A igual a input, ingrese algo. Vamos si no nos pone limitantes. Sí, mire, nos da un error, ¿no? En este, así que no nos permite leer. Voy a hacer yo, bueno, todavía no voy a utilizar Anaconda, voy a utilizar mi CMD, ¿vale? Ah, nosotros, por ser pues miembros de la Mariana, tenemos Google Colab. Colab, les paso la dirección, ahí no vamos a depender de editor ni nada, ¿no? Aunque sí tiene unas limitantes, ¿no? Pero bueno, ya les comparto a través de este chat, ¿no? De este chat. Este es otro editor. Este se basa en los cuadernos de Jupyter, ¿sí? Es muy bonito porque podemos hacerlo a estilo de notebook, ¿no? De notebook. Así que, por ejemplo, aquí agregamos texto, lo voy a subir y voy a colocar, por ejemplo, manejo de condicionales. Aquí le voy a colocar un asterisco para que lo vuelva a título. Aquí ya les pongo. Entonces, int a igual input, ingrese un valor. B igual input, ingrese otro valor. ¿Vale? Aquí hacemos la comparación. Sí, vamos que eran A mayor que 2, B menor que 4. Entonces, miren, sí, A es mayor que 2, and, que el I en Python lo simbolizamos con and, y el O lo simbolizamos con or. Entonces, si A es menor que 2, B es menor que 4, dos puntos, recuerden que es indispensable los dos puntos hacer, dice imprimirá. Entonces, print el valor de A es puntos, espacio, más STR-A. ¿Listo? Y miren, aquí compilo. Y ahí me dice, ingresa un valor. Voy a colocar un valor que esté fuera de estos límites, 5, ¿no? 5. Ah, pero aquí lo dejé en OR. Bueno, primero lo vamos a hacer con OR, ¿no? Lo vamos a poner 5. Que ahí ya entró, porque A es mayor que 2, sí. Por lo tanto, ya entra. Recuerden que el condicional OR vuelve una sentencia verdadera cuando se comparan dos, al menos una es verdadera, ¿no? Y el 4 si coloquémosle cualquier valor. De hecho, podemos colocarlo mayor, ¿no? 10. A ver. Tiene que definir, profe, el tipo de variables Ah, que son. O sea, por ejemplo, no, A igual a in A.
No, ya sé, la parte a la que se refieren es convertir. Tenemos es que convertir. Recuerden que cada vez que hacemos la lectura por teclado, ¿sí? Cada vez que hacemos la lectura por teclado. Profe, sí, yo traté de hacer un if y nos pide convertir a int para comparar de int a int. No puede comparar un tipo string con un Correcto. int. Sí. Lo había olvidado. ¿Recuerdan? Lo mismo que les dije ahora hace un rato cuando me hicieron la pregunta. El input en Python siempre nos va a leer un carácter. Así ingresemos un número, siempre nos va a leer un carácter. Si yo quiero un número como tal, tengo que convertirlo, ya sea a entero o a float, ¿no? Para decimal. Ahí ya pues no nos va a dar problema, ¿no? Entonces, 5, 2 es mayor que 5, sí, y aquí coloquémosle 10. B, que es 10, ¿es mayor que 4? No. Pero sí, no, verdadero o falso, nos va a dar verdadero, ¿no? Entonces ahí lo va a imprimir. Entonces el valor de A es 5. Y aquí le podemos cambiar a AND. O sea que la única forma que ingrese es que cumpla las dos condiciones verdaderas, ¿no? El AND son verdadero, el if es verdadero y ambas son verdaderas. Entonces vamos a ingresar una condición que cumpla. Aquí un número. Ingresa un valor. Entonces, coloquémosle 10. A vale 10, ¿es mayor que 2? Sí. B dice, B menor que 4, coloquémosle menos 5. Menos 5 es menor que 4, sí. Entonces, imprime. ¿Vale? Pero, si alguna de las dos no se cumple, por ejemplo, A vale 10. ¿A es mayor que 2? Sí. B vale 10. ¿B es mayor que 4? No. Entonces, no hace nada. Mire, no imprime. ¿Listo? Eso es... ¿De ratos por qué marcó error? Porque no habíamos hecho la conversión del tipo de dato. ¿Listo? Recuerden, miren esto de aquí. Este input, eso lo vimos acá en la consola. ¿Sí? Siempre que yo tenga un input, miren, input, ingrese valor. ¿Listo? Voy a ingresar un valor para 7. Si yo le doy type A, me dice el tipo de dato que tiene A. Miren, str. A pesar de que yo ingrese un número, él lo que leyó fue un string, ¿no? Un input solamente. Lo que hice acá, si yo lo tengo así, miren, A igual a input, lo que voy a hacer es comparar un string con un carácter, con un número, perdón. No, tenemos que convertirlo int, y con int lo vuelvo a entero, con float lo vuelvo a decimal, ¿vale? Entonces, en este caso, como yo necesito solo entero, entonces ahí le doy, ingreso un valor 7, y ya le doy type A, y ya me dice, es ahora de clase entero, ¿vale? Es importante que tengan eso claro. El input siempre nos va a leer strings, siempre, así sean números los que ingresemos, ¿vale? Siempre nos va a leer strings. Si yo le ingreso números, debo hacer principalmente una conversión, ¿no? Un casting. ¿Listo? Anteponer la palabra int, encerrar entre paréntesis el string que yo quiera convertir a entero. ¿Listo? Entonces, estos son los condicionales. Profe, ¿verdad? ¿No? Entero solo va a ser número. Sí, entero solo número. ¿Listo? Entero solo número. Si ya nosotros queremos un double, miren qué pasa si yo hago este casting. Voy a hacer esto, ¿sí? Voy a hacer esto. Si yo aquí le digo A, me dice que vale 7, ¿sí o no? Vale 7. Que le dije que quería un entero. No está entre comillas. Eso sé que es un entero. Yo voy a ingresar esta misma línea, pero el valor que yo quiero ahora es 7.2. ¿Qué pasó? Me dice, hermano, usted lo que quiere hacer es convertir un entero, no un decimal. Lo que uno espera es que ingrese un número del 1 al 10, pero usted está ingresando un decimal. Ah, entonces ya sé. Lo que pasa es que como le puse entero, tengo que colocarle float, ¿sí o no? Float. Float cuando yo quiera leer decimales. Entonces ahí sí le pongo 7.2, ahora A vale 7.2. ¿Listo? Entonces, para leer enteros por consola, utilizamos int, entre paréntesis, el input. ¿Listo? Y si yo quiero decimales, entonces tengo que utilizar el float y entre paréntesis el input.
¿Listo? Esto es enteros. ¿Listo? Y con este de acá sería decimal. ¿Vale? Entonces, float y entre paréntesis input. Recuerden que aquí en comillas colocamos el texto que queramos para presentar. Ingrese el valor de A, ingrese un valor, ingrese el primer número, lo que sea. ¿Vale? Esos son los condicionales simples. Los condicionales dobles, pues que ya vimos. Vamos ahora a ver los condicionales múltiples. Resulta que yo no solo puedo utilizar una única estructura sí y no, sino que yo puedo colocar si esta condición se cumple, entonces haga esta acción. Pero si no se cumple esta otra, más bien haga esta condición. Si ninguna de estas se cumple, entonces haga esta. No solamente puedo tener 3 condicionales, sino que puedo tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Voy a acceder a otro texto, lo voy a bajar aquí. Y voy a colocar código para una calculadora en Python, por ejemplo. Este será nuestro ejemplo. Digo ejemplo para una calculadora en Python. Y aquí agrego un bloque de código. Entonces, empiezo a escribir. Opción. Primero le voy a pedir a la persona que ingrese una opción. Ingrese una opción. Esto lo voy a hacer yo, ustedes lo completan. La persona puede, si coloca S mayúscula, sumar, si coloca sumar, sería S mayúscula. O puede restar, T mayúscula. ¿Listo? Si la persona ingresa alguno de estos dos, entonces va a poder operar en suma o en resta. ¿Listo? Bien, entonces, si la persona ingresa sumar a S, ¿sí? Recuerden que dijimos que iba a ser S. Si la persona ingresa a sumar, aquí pues sería con comilla sencilla, 2 puntos, ¿sí? Entonces, por ahora voy a escribirla así, ¿no? Sumando. ¿Listo? Pero, miren, el if. ¿Listo? El if. Esto de aquí, si no, sí, se traduce como el if. En Python, si no, sí, se traduce como el if. No es else if como en Java, sino if en Python. Y aquí coloco la condición entre el espacio siguiente, digamos. Si la opción... Él sería para la última opción siempre. Sí, correcto. Ajá, muy bien. ¿Listo? Entonces, restando. ¿Vale? Y aquí, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, entonces imprima, no ingresó una operación válida. ¿Listo? Y ya terminamos ahí. Veamos. Ah, miren, es que aquí le mandé un texto directamente, miren. Opción, igual, era input, ¿no? Me faltó el input. Listo. Entonces ahí vamos a leer una opción. Voy a colocar S mayúscula. Entonces él me dice sumando. Yo le coloco R mayúscula, restando. Yo le coloco una letra que no coincida, entonces él me dice, no ingresó una operación válida. ¿Listo? Y así puedo ingresar las otras. El if, o P, multiplicar. 2 puntos, print, multiplicando. Lo mismo. Yo quisiera dividir, entonces coloco aquí, dividiendo. Esta es la D. Ahora si le aumento acá el margen, sumar, restar, coma, multiplicar o dividir. ¿Listo? Entonces llega la persona, aquí ingresa a multiplicar, y él ya le dice multiplicando. Y aquí ingresa a dividir, entonces ya le dice dividiendo.
Esto, señores, es lo que se llama un condicional múltiple. ¿Listo? Miren la estructura. En Java es else if. Acá solo es if. ¿Listo? Con el if yo ya le indico que voy a hacer un condicional múltiple. ¿Vale? Un condicional múltiple. Miren, tengo múltiples opciones. En Java hay una estructura que se llama el switch case. ¿Listo? Imágenes. Es este, miren. ¿Sí? Y la opción es sumar, restar, dividir, multiplicar. Pero esta estructura del switch case en Java, en Python, no existe. Por eso nosotros recurrimos a este código, a estos if anidados. ¿Listo? Perdón, múltiples. A estos if múltiples. ¿Listo? Entonces, pues, para volverla más robusto, entonces yo le digo a igual int, porque voy a leer un entero, input, aquí le coloco ingrese un primer valor. Luego le coloco b, le digo ingrese un segundo valor. Aquí lo que hago es más bien resultado igual a A más B. Y ya le presento la suma ahora. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Esta opción se la pongo al final. Más bien. Ingresa un primer valor, 5. Ingresa un segundo valor, 2. 5 más 2. Bueno, sumar. Entonces, 5 más 2. ¿Qué me dio 5? Ah, porque le puse a. Perdón. 5, 2, sumar, ya. 5 más 2, 7. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros podemos ir creando ese bloque de código. Voy a mandarles este código aquí al grupo de WhatsApp y les voy a poner completar calculadora. ¿Listo? Para la próxima clase deben tener todos listos esta calculadora. ¿Vale? Todos deben tener lista esta calculadora. La deben tener funcionando. Que voy a seleccionar a 3 personas al azar y les voy a decir, muchachos, muéstrenme su calculadora. ¿Listo? Entonces, con eso yo ya me doy cuenta quiénes están trabajando y quiénes no. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, me pueden escribir, ya saben, ¿no? Profe, ¿y de pronto tiene alguna falla? No importa, si tienen falla, me envían una foto, mi profe, me dio este error, usted me puede colaborar. ¿Qué pasó aquí? Yo con mucho gusto los atiendo, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Miren que esta dirección, ¿sí?, de Colab no necesita que tengan instalado Python. Lo hacen directamente con su cuenta de la Universidad Mariana. Deben darle o deben verificar que esté en código y aquí con este símbolo de ejecución para que puedan correr. ¿Listo? Señores, señoritas, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que les vaya muy bien. ¿Sería para el lunes o para de hoy en 8? Para el lunes. Ahorita rápidamente lo pueden terminar. No se demoran 5 minutos. Bueno, quizás unos 10 o 15 para que lo manejen lentamente, ¿no? Pero de ahí ya solo es completa. ¿Vale? Miren esto de aquí porque lo van a necesitar para esa calculadora. Los anidados, los condicionales anidados es cuando yo tengo una condición y le coloco dentro de esa misma condición otra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Esto que está aquí lo que me indica es que esta condición no se ejecuta si esto no se cumple, ¿vale? Entonces, si se cumplió esta condición, entonces aquí accedo a este ciclo. Pero si casualmente esta de aquí no se cumplió, esta acción no se ejecuta, más sin embargo, esta sí. ¿Listo? Entonces, estos se llaman los condicionales anidados. Eso lo van a necesitar para hacer una validación por ahí. Profe, una pregunta, ¿para cuándo sería lo de la calculadora? El lunes. ¿Para este lunes? Sí, o lo dejamos, sí, para el lunes, para
para revisarla y avanzar. ¿Listo? No se demoran mucho. Vale, profe. Igual si tienen dudas o inquietudes, me comentan, ¿no? O hasta donde la logren llegar. ¿Listo? Listo, señores. Esto sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Feliz resto de tarde, feliz fin de semana. Pórtense bien, estudien fuertemente. Esto sería todo. Nos vemos el próximo lunes. Bueno, profe, gracias. Vale. Muy bien, chao.